viendo hoy tempranito una palabra, un tema importante hoy en día, que justamente a este domingo se acerca un día importante, pero en realidad no es solamente un domingo, el Día de la Madre es todos los días. Y por ahí está lindo estar preparado y hoy vamos a hablar del perdón. Así que vamos a empezar a desmenuzar y que sea de gran bendición, hermano. Amén, amén, amén. Vamos a abrir La palabra del Señor. Señor. Amén. Aleluya, aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Quiero que acompañen la Biblia en el libro de Mateo, ¿Sí? capítulo 18, versículos 32 a 33. 18, 32, 33. Y la palabra de Dios dice así. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debéis tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? El perdón es un regalo, es una medicina, ¿no? Es un valor. Siempre el perdón va tomado de la mano con la gracia de Dios. Es un arma a nuestro favor. El perdón nos libera. Y estuve buscando acá lo que es realmente qué es perdonar. Y encontré un resultado que dice: perdonar es una acción y un resultado de liberar a una persona de una deuda, un castigo o una obligación. Y dice: perdonamos no solo porque se libera a la persona, sino que nos libera a nosotros mismos. Eso es algo, se sacó una mochila, ¿no, Martín, Omar? Yo creo que sí, ahí va por ese camino, ¿no? A veces nos preguntamos, supongamos que una persona viene y te lastima, ¿no, Martín? O Germán. Y entonces vos quedás dolido, ¿no? Y entonces estás luchando ahí con qué hacer. Si de pronto hablar, perdonarle, o quedarte, o amargarte, quedarte vos con la bronca. Entonces ahí estamos transitando ese camino que muchas veces nos permite a nosotros ver qué hay dentro de nuestro corazón, ¿no? Porque hay algo que tenemos que observar, sobre todo cuando alguien te lastima, cómo reaccionamos. Y yo creo que por ahí viene el hecho de que habla de liberación, porque a veces decimos, no, que se la aguante, o sea, no le voy a pedir perdón allá, que se quede él con lo suyo, ¿no? Que, como diciendo, a ver, no me interesa, no me importa, pero pregunto, ¿quién es el que ha sido dañado? O sea, cuando uno es dañado, ¿cómo podés sanar? Mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo puedo sanar si no perdono? Y así es, pero más de todo y principalmente, sí, uno lo ve y no la dice, y creo que, bueno, la parte del perdón viene en ese encuentro personal que podemos tener a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegamos a Jesús, cuando está la palabra de Dios, que ahí nos dice que Jesús vino y Dios ha enviado a su Hijo para venir a perdonar y para perdonar nuestros pecados. Así que nosotros, todo, digamos, es decir, recibimos a Jesús y ahí vemos, en recibir a nuestro Señor y Salvador, de que Él viene a perdonar nuestros pecados. A veces nosotros mismos nos sentimos culpables de muchas cosas que hacemos. Y a veces decimos, pero no tengo más perdón de esto. ¿Qué hice? Pero el Señor realmente restaura, ahí está la liberación, nos libera, como ha hecho con, el Señor dice, tu fe te ha salvado. O a la mujer también dice, tu fe te ha salvado, ve y no peques más. Ahí nos está hablando de nosotros, del perdón, de no pecar más, de que tenemos un Dios de perdón, como es nuestro Señor Jesucristo. Pero yo te pregunto algo, ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar?
bien ahí. Hay una parte que, bueno, sí, es muy natural nuestra, que es la parte humana también. Entonces hay parte también nuestra naturaleza pecaminosa y humana, carnal también. Y tenemos que buscar la parte espiritual, que está en nuestro Señor Jesucristo. Pues, Que a veces, sí, no. no, yo pregunto, Está pregunto. No, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Y yo digo, ¿será que a veces no perdonamos porque no hemos entendido, por lo que leíste el pasaje, ¿no? Sí. Porque no hemos entendido cuánto perdón, liberación hemos nosotros recibido, o el que no ha recibido perdón, o que no sabe lo que es ser perdonado, creo que tampoco puede perdonar, ¿no? Me parece que por ahí vienen también. ¿Por qué? Si es el hecho de decir, te perdono, ya está, no pasa nada, o sea, quiero decirte que ya está, o sea, te perdono, no me acuerdo más, o sea, sí me puedo acordar, pero está bien, ya no siento esa pulsada, ¿no?, en el corazón que a veces uno mismo se va afectando, se va lastimando. Y el tema pasa quizás por ahí, ¿no? El hecho de saber, que por ahí nosotros no hemos entendido la profundidad del perdón de Dios hacia nuestras vidas, sabiendo todo lo que Él nos perdonó. Amén. Y sabiendo que íbamos camino o destino a un infierno, o sea, a un fuego eterno, y saber que Él nos ha librado, ¿no?, de la potestad de las tinieblas y nos ha llevado a la potestad del cielo, ¿no?, del reino de Dios. Ahora, entender eso, creo que nos lleva justamente a poder meditar y decir, ¿y por qué yo no voy a perdonar? O sea, si Dios me perdonó tanto, ¿cómo no puedo perdonar algo? O sea, algo tan pequeño. Y es justamente el tema que estamos hablando de los dos deudores. Uno tiene una deuda para decir de 3 meses y el otro no le alcanzaba la vida para pagar la deuda. Y entonces el que no le alcanzaba la vida para pagar la deuda no quiso perdonar, siendo que el rey le había perdonado a él. Y él no quiso perdonar a aquel que le debía de 3 meses de paga. Y él debía toda una vida de trabajo y ni le alcanzaba la vida para pagar, y el rey se la perdonó. Yo creo que a veces somos como esa persona, ¿no? No entendemos que el rey ha perdonado, el rey de reyes nos ha perdonado tanto, y nosotros no podemos llegar a perdonar algo tan pequeño, ¿no?, cuando nos lastima, ¿no? Fíjate, Omar, hablando justo el poder que tiene el perdón. Y yo me basé en una cita bíblica que dice en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonad también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Perdonar nos acerca a Dios? ¿Cómo? Perdonar nos acerca a Dios. La pregunta. Porque cuando no perdonás hay una pared que te separa de Dios. Te sentís cargado. Pero cuando perdonás tienes paz con uno mismo, con Dios y también disfrutar de la vida, ¿no es cierto? Yo creo que es algo así como decía el apóstol Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y yo creo que cuando no hay otra forma más cercana que nos parecemos a Dios, que imitamos a Dios, que es en el hecho del perdón. El hecho, cuánto Él nos perdonó y cuántas cosas que de pronto hemos hecho y Dios nos perdonó. Entonces yo creo que no hay otra forma más cercana a imitar a Dios, como decís vos, nos parecemos más a Dios, que el hecho de perdonar. Esa es la manera y la forma de ir pensando y de ir analizando. Porque a veces nosotros ponemos a pensar, decir, ¿cómo yo no voy a perdonar? Si me pongo en el lugar de Jesús, ¿qué haría? Sí. Claro, porque ahí lo estaba diciendo Pablo, sed imitadores, como yo con Cristo. Y nosotros a veces también tenemos que ser imitadores. Entonces muchas veces en el actuar, en el pensar, en el decir algo, decir, ¿cómo haría Jesús? ¿Cómo haría Cristo? ¿Cómo actuaría? ¿Le perdonaría? ¿Le perdonaría? Claro. Quizás, ¿habrá algo que Dios no perdone? Claro, ahí está. Ahí está la gran pregunta. Y también es la respuesta, porque tenemos a un Dios de tanta misericordia y de perdón, de fidelidad.
no siempre andar en lo mismo. Hoy le pido perdón al Señor y mañana vuelvo a cometer el mismo error o peco y al otro día de vuelta y digo, Señor, perdóname, pero no. Bueno, el tema es que hay ciertos pasos para Exacto. seguir el tema del Amén. perdón, o sea, para ejecutar el perdón y el hecho de la persona que pide el Sí. perdón y aquella que es Sí, perdonada. Como dice el proverbio, ¿no? Sí. Dice, si confesamos, ¿no? Tiene que haber primero una Confesión. confesión, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados, ¿sí? Por eso tenemos el que confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Entonces, hay dos cosas que tenemos que hacer. Una es confesar, pedir perdón. Pedir perdón. Pero la segunda es Apartarnos. apartarse, ¿sí? No volver a ejecutar lo cometer, mismo, muy bien. no cometer exactamente lo mismo, porque ¿cómo vamos a recibir misericordia? Aunque pregunto, ¿no? Dice el Señor, le decía a Pedro, a ver, dice, le dice, ¿no? Que tenía que perdonar, y Pedro le dice, Señor, si mi hermano viene dice, y me pide perdón, ¿cuántas veces tengo que yo perdonarle? Dice, dice, Señor, 7 veces, ¿no? Algo así, ¿no? 7 veces. 70 veces. Sí. Entonces, No, 7 veces. entonces, le dice Pedro, no, Pedro, son 70 veces 7. La verdad que don Pedro, como nosotros, No, Pedro, si alguien viene y te dice, no, pero nosotros decimos, a ver, si viene alguien, se confiesa y se aparta, recibe mi misericordia, recibe mi perdón. Ahora yo me quedé preguntando, ¿no? O pensando, si alguien viene y me pide perdón, pero después lo vuelve a cometer, ya está. Él volvió a cometerlo, ya está. ¿Por cómo voy a darle la misericordia? ¿Cómo voy a otorgarle el perdón si no se apartó? Entonces quedé pensando yo, a ver, el Señor cuántas veces le dijo a Pedro que debía perdonar. 70 veces 7. Porque no está en mí está el otorgar el perdón, pero está en la persona el que se aparte. O sea, yo no tengo que responsabilizarme ni hacerle cumplir el papel al otro, a la otra persona, que lo que tiene que hacer. Si viene y me pide perdón, yo lo perdono. Amén. Lo vuelve a cometer, viene y me pide perdón, lo perdono. Todas las veces que sea necesario, pero yo no voy a decir, no lo voy a perdonar porque sigue haciendo lo mismo. ¿Me explico? Entonces yo creo que, bueno... Ya es de tu parte, porque vos sacás esa carga y ya la ponés directamente Y quedas libre. y quedas Es libre. lo que decía justamente Germán, Y ¿no? aparte te sana el alma, te Sí, restaura. sí, porque vos ya sacás esa digamos, presión, esa carga que vos tenías, y entonces vos ya liberás y te sentís más aliviado. Entonces, sí, bueno, está perdonado. Pero después, bueno, cada uno con sus actos, ¿no? De ser responsable de cada uno, Sí. después también de sus actos. Entonces, bueno, ahí están después en la balanza lo que va a pesar los corazones, como dice el Señor, ¿no? Así que bueno, una pausita, está perfecto lo del perdón y ya tenemos un micro que ha preparado nuestro hermano Omar para en esta tarde. Me voy a partir